Ya está. Grabando. Amigos de Periodismo Libre, tenemos el privilegio de estar en la oficina del doctor Rafael del Castillo Ruiz, un mexicano multifacético que ha sido triunfador en esas distintas facetas. Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, él consiguió que México tuviese el Mundial de 1986, jugador profesional en la primera división, alpinista, guía reconocido a nivel nacional, internacional también, por supuesto abogado, tiene un doctorado en Derecho, novillero, y nos podríamos extender muchísimo. Pero no es el caso, sino el poder conversar con él y extraer de sus conocimientos datos que nos sirvan para la reflexión. Doctor Rafael del Castillo Ruiz, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su despacho en la Universidad de Anáhuac. Gracias, querido amigo, se nota que eres mi amigo en la forma que te expresas. Gracias. Yo te lo agradezco mucho, te admiro mucho en lo que tú haces, que soy un torpe absoluto para el manejo de tus aparatos, pero en fin, para mí es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Hemos doctor. coincidido en algunas cosas bonitas, aquí en Radio Anáhuac y más. Por ejemplo, Sí, cuando hablamos, ¿te acuerdas ese día de una chica deportista? ¿cómo no? Que te acuerdas, ¿no? Que a mí me causó un impacto la calidad de esa muchacha, ¿no? Ella se llama María Fernanda Riverol. Bueno, pues ya se me iba el... Ahora dirige una revista especializada en tenis que se llama Grip en la edición mexicana. Para que veas, y para decirle a muchas de nuestras jóvenes mujeres que yo no sé cómo a la gente le molestan las mujeres, es lo mejor que hay en este mundo. Claro, ¿verdad? pero por supuesto. Pero la verdad es muy inteligente la mujer. Y siempre lo he dicho, sobre todo cuando está mi esposa, para que no tengamos problemas. Eso es muy prudente, realmente la mujer tiene una gran calidad personal. Y mucha sensibilidad. Así es. Quizás más sensibilidad que nosotros, por supuesto. Pues desde luego, estoy de acuerdo contigo, pero es que además trabajan más que uno. Porque las mujeres tienen dos trabajos, el de la casa, que más o menos sería 10,000 pesos al mes, cuando menos, que pudieran ganar. Y eso bajita la mano. Bajita la mano. Y luego trabajan también. La mujer mexicana tiene dos trabajos. Es terrible. Y lo puede hacer. Y además puede tener hijos. Si nosotros pudiéramos tener hijos, tendríamos uno. Sí. Nada más. Yo creo que no más de uno. Nada más de uno. Que es imposible. Pero bueno, no sé bien esto de la mujer. Pero la verdad, pues es maravilloso tener una mujer. Yo tengo una con la que estoy casado hace 53 años. Voy para los 54. Y la sigo queriendo Como al el primer principio. día. Bueno, un poquito más. Qué bueno, doctor. ¿Qué Nos da sí? muchísimo gusto. Gracias, querido amigo. Fíjese, doctor, que tenemos en nuestras manos un ejemplar del Mundo del Abogado Sí, de agosto de 2006. así es. Y aquí encontramos un artículo suyo, un artículo donde Al final está. hasta el final, sí, el doctor Rafael del Castillo Ruiz, nuestro entrevistado, habla de los nuevos crímenes y el cambio de los mexicanos. Los nuevos crímenes y el cambio de los mexicanos. Les recuerdo, agosto de 2006. Doctor, muchas cosas han pasado, Sí, ya lo creo. pero estos nuevos crímenes se han catapultado de manera exponencial. De tal suerte que hablar de la Mataviejitas, por ejemplo, hoy suena como a algo que no es tan duro como lo que nos acostumbraron a escuchar los medios que cometen los delincuentes organizados. Yo le quisiera preguntar, doctor, los nuevos crímenes y el cambio de los mexicanos en el 2014, ¿cómo lo vería usted? ¿Cómo nos lo plantea Sí, en esta entrevista? Acabo de ampliar este trabajo, ¿verdad? Porque yo me quedé corto, aunque expreso muchos puntos de esos cambios de la vida de los mexicanos, donde atribuyo a que lo que nosotros siempre hemos tenido más hermoso, que es la familia. México fue el país de la familia. Había integración en los pobres y en los ricos. Era muy bonito cuando en aquellas épocas podía uno comer con su padre y su madre en la casa a las 2 o 2:30 de la tarde, que ahora es imposible, lógicamente. Pero esa base sólida de la familia, que todavía por fortuna tenemos algo, no se han ido todos,
muchos se han ido a Estados Unidos y se desintegran con el padre o con el hijo mayor, y cuando mandan el dinero, pues no es lo mismo que lo entreguen aquí y que coman juntos y que hablen. Los jóvenes mexicanos en esta época del 14, pues simplemente no tienen trabajo, no pueden estar viviendo de lo que han estudiado para vertirlo en lo que ellos conocen. Es difícil la vida y no se crean suficientes puntos de trabajo. Se hacen esfuerzos, yo lo entiendo. También reconozco en el nuevo trabajo que estoy ampliando, que tengo aquí sobre el tema precisamente, es que digo las cosas que están pasando. ¿Qué ha pasado en México y qué está pasando? ¿Qué sucede con los señores que están en el gobierno, muchos de ellos, y no respetan la Constitución? No les importa que una sentencia haya causado ejecutoria. Pues no, aquí estoy yo como senador, como diputado o como otra cosa, donde no respeto la ley y no me interesa, donde una partida de pelafustanes, a quienes les llaman ácratas o otro término, ¿verdad? Pues rompen las puertas de un banco, tiran a un pobre hombre que está teniendo un simple camión entre varias familias que se reúnen y compran un camión para dar los servicios en la calle y les acaban con su inversión, lo rompen, lo queman o lo tiran, no les importa nada. Todos esos individuos tienen que ser detenidos porque están violando la ley. Tenemos un resultado que por fortuna ya se cambió, pero que en un momento dado una Cámara de Diputados local del Distrito Federal establece que esos actos de barbarie, rompiendo casas, gente robándose las cosas, pues eso no es un delito grave, violando a la Constitución, que dice que son delitos graves. Y muy claro y preciso es que nosotros debemos respetar la Constitución. También hablamos de los indígenas, muy respetables. Yo nunca digo indígenas. En este país que vivimos, no somos más que mexicanos. ¿Por qué separar indígenas? ¿Por qué hacerlos de menos? Porque hablar de indígenas es como si nos hubieran atravesado una calle y la agarro de la manita y los paso. Lo que tenemos que hacer es darle oportunidad para que se preparen. Habrá indígenas, y lo digo con dolor, no me gusta, que serán mucho más inteligentes que muchos criollos y mestizos que están aquí en México. Doctor, pero el problema va más allá. Va más allá porque nos enteramos de que la delincuencia organizada se ha infiltrado en los niveles de gobierno donde se toman las decisiones. Así es. En este momento está sometido a proceso un secretario general de gobierno en su momento de Michoacán que llegó a ser gobernador interino cuando fue a operarse Jesús Reina. Sí. Tenemos detenido, lo acaban de detener, al que fue presidente municipal de Iguala y a su esposa. Es decir, el crimen organizado, si antes estaba en cierto modo supeditado al poder político, da la impresión de que ahora quiere que el poder político esté supeditado a él, a la delincuencia organizada. Yo no sé usted cómo lo ve. No, lo veo terrible, pero esas infiltraciones tienen mucho tiempo. Y me da mucha pena ser muy claro y muy sincero. Cuando hablábamos de presidentes de muchas otras épocas, no digo nombres, porque además están muertos muchos de ellos, y yo no suelo hablar mal de los muertos. Pero el caso concreto es que en el mismo Guerrero se plantaba la marihuana en gran escala, y cuando había algún problema, ¿quién venía a proteger esas sembradíos de marihuana? Pues el ejército, la policía las protegía para que no fueran a atacar. Se recogía y se vendía. Hubo una época en que solamente algunos soldados de bajo nivel eran marihuanos. Y ahora en la época que vivimos, pues son la mayoría. México tiene un gran problema, y si me permites arrancar un poquito por este lado. Porfirio Díaz decía, y es una frase que todos conocemos: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Tú piensas o sabes cuántos
consumidores de droga hay en Estados Unidos? Tengo un dato que merecería ser confirmado, pero oscila entre los 22 y los 25 millones de consumidores. Lo que tenemos que ver que son más de 100 millones. Así como lo oyes, la población de Estados Unidos son 300 millones, más o menos. 100 millones son drogadictos. ¿Qué sucede entonces? Que esos 100 millones de individuos hacen que un señor haga todos los días, pues, 100 millones de bolsitas de cocaína, porque es lo que consumen cada día. ¿Qué negocio, eh? ¿Te das cuenta qué negocio es ese? Y en Estados Unidos, ¿cuándo has visto que un hombre, un capo, sea detenido? Dime alguno. No, ninguno. Pues Hasta ahora ninguno. nadie, pero no dejan entrar a los capos mexicanos para venderlo. O sea, quiere decir que están allá estos señores ocultos, aparentemente como invisibles, pero están porque distribuyen la droga. O sea, la política encubre también al mercado de drogas Así es. en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cuándo se ha ocupado Estados Unidos para decir, tengo 100 millones de tipos que consumen? Vamos a empezar a trabajar y en unos centros de readaptación para que esa gente vaya dejando, porque es mi juventud y se va a acabar. Nunca, siguen igual. Posiblemente porque el tipo que tiene 25 bolsitas se va a comprar después, cuando las venda, un buen traje, se va a comprar unos calcetines nuevos, una novia nueva y una bicicleta, a lo mejor, ¿no? Ah, pero tiene que pagar el 39.6% al gobierno por lo que compre. Sí, y por lo Y demás. otro se compra un yate, y otro se compra esto. Y es un gran entran negocio. los grandes depósitos de miles de millones de dólares Así a es. los bancos Así de es. Estados Unidos. Así es. Me da mucha pena decir estas cosas porque yo no soy partidario de meterme en otros países que no son los míos. Ah, pero cuando afecta a mi país tengo todo el derecho de decirlo. Estamos viendo eso, pero de una forma muy clara, ¿cuándo los Estados Unidos van a hacer el favor de enfrentar el problema que tienen? Usted nos pregunta, ¿cuánto? 1 de cada 3 norteamericanos es drogadicto. No, no es verdad, pues chécalo y verás cómo sí. Yo tuve la oportunidad, trabajando con don Alfonso Quiroz Cuarón y posteriormente con el licenciado Alemán, con el licenciado Echeverría, casi la oportunidad, por mi capacidad dentro de la criminología, de que se me diera un cargo importante para investigar con la compañía de los americanos el procedimiento y los problemas que había de las drogas. Acepté, el presidente me pidió mi palabra de que yo no iba a dejar de serlo, que me iba a quedar, que no tenía yo miedo, y yo era joven y le di mi palabra. Cuando yo le dije a mi padre, que era un gran amigo, el mejor de ellos, que lo que había hecho, se disgustó conmigo. Eres un hombre casado, ya tienes un par de hijos, te van a matar. Eso no se puede hacer. Estás equivocado, es un error. Di que no quieres. Papá, le di mi palabra de honor. Y aquí estoy. La persona que había nombrado subdirector de este asunto era también muy amigo mío, pero no digo su nombre. Tuvo la suerte de pensar y no entrar al asunto. Dijo, lo siento mucho, señor presidente, pero ya he hablado con mi familia y no voy a entrar. Tú, Rafael, le di mi palabra. ¿Y qué pasó? Que los que se rajaron fueron los norteamericanos a seguir ese tipo de trabajo. Pero seguramente me habrían matado. Esa es la realidad. Pero me dio un campo de estudio muy grande. La criminología en aquellos tiempos era poco bondadosa para ganar la comida. Y entonces empecé a ver otros campos dentro del derecho. Y entonces me metí en esos campos. Pero tuve oportunidad de conocer cosas muy importantes. Y lo que hay de problema es que mientras los norteamericanos no sienten la cabeza y digan, vamos a hacer esto, vamos a ayudar a México, porque todo pasa por México. Pero como le dije una vez a un norteamericano importante, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos,
para más un nombre, que le gané el campeonato del mundo de fútbol a Estados Unidos. ¿Lo puedo? No, Henry Kissinger. Henry Kissinger. Ajá. Le dije, bueno, caray, ¿por qué no hacen algo por esto? ¿Por qué no cuidan las cosas? ¿Por qué no trabajan ustedes con la gente que esté así? El pueblo norteamericano tiene unos jóvenes muy valiosos y es un pueblo maravilloso, porque sin ellos no habría habido alimento en Europa en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, sin la intervención de los soldados americanos, que fueron heroicos y murieron muchos millones de ellos por algo muy importante, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el entonces secretario de Estado? Y hemos tratado mucho ese asunto y espero que prospere, eso fue lo que me dijo. Pero ahora dígame, doctor, ¿dónde compro los tickets para ir al fútbol? No, le dije, usted está invitado de honor, nada más dígame con quién viene y irá usted al palco de honor, no hay problema. Su color, cero interés. Su color era blanco y estaba muy irritado porque había perdido, ¿no? Pero muy galantemente, como un buen doctor en Derecho, me dijo, colega, dígame dónde compro. No, yo lo invito. Eso se lo dije a él, claro, como si yo hablara contra una pared. Seguramente no le importaba. Pero ¿y ahora, doctor? Porque ciertamente se acaba de detener al exalcalde de Iguala, a su esposa, está Jesús Reina en la cárcel, pero con ellos no se acaba la narcopolítica. No. La narcopolítica, suponemos, es una mera suposición lógica, la narcopolítica va mucho más arriba. Y es más amplia. Fíjate en esto, tú que eres un hombre de estudio, un gran periodista, pero muy formal y muy honesto. ¿Cómo vamos a decir todas estas cosas que pensamos que se van a ver en gentes de más arriba con un municipio que hace que este señor tenga 100 casas, no sé, ¿cómo le hace? Pues lo hace muy fácilmente, se alía con estas gentes, ¿verdad? Los narcotraficantes y lo que tienen atrás, y lo que hacen es eso, ¿eh? Lástima que no invirtió eso en esas casas que compró en el beneficio de su comunidad. Pero es claro que ahí hay una gente que está puesta ya ahí para que dé todo lo que tiene que dar. No le importa matar a varios jóvenes mexicanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que la gente no dice esto ahorita porque es muy peligroso, pero hay que preguntarle a los papás, ¿dónde está tu hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Está estudiando nada más? ¿O ¿En la está escuela? sirviendo de agitador? ¿O qué pasó? También. Ya se está metiendo a la droga porque no ha conseguido trabajo, o porque le gustó, o porque un imbécil lo convenció de que fuera con ellos, ¿no? Y que estuviera con ellos. Hay que tener mucho cuidado. También hay que preguntarle a los papás, ¿dónde está tu hijo? Algo muy importante que se decía muchas veces en la radio mexicana hace 25 o 30 años. ¿Sabes dónde está tu hijo? ¿O sabes dónde está tu hija? Que es peor, ¿no? Entonces, todo eso se ha perdido en México. Con la familia está ciega y no se da cuenta de estas cosas. Porque hay algunas gentes jóvenes que están metidas aquí dentro porque es la forma mejor para ganar dinero. Y a esos tipos que los llevan son unos tipos que te puedo decir que no les importa que los maten en 6 meses o un año, si pueden vivir eso con su cadena de oro en el cuello, en su brazo, con 6 o 7 mujeres guapas, ¿no?, que las tienen ahí, y dicen, prefiero vivir un año así en estas condiciones, si me matan, mala suerte, pero ya lo viví. A ese grado llegan estos individuos, son dificilísimos de evitar, no les importa la muerte, ni les importa nada, con tal de vivir cuanto de tiempo, lo que sea, viviendo con esos lujos y con esos beneficios, y no les importa, y se infiltran en el gobierno porque el gobierno es el que le permite pasar la droga. No quiere decir que nuestro gobierno en todo no puede estar así. Conozco al señor presidente, sé cómo es,